Quizás estés pasando un tiempo que no te guste o quizás estés pasando un tiempo que te guste y hoy quiero decirte que hay tiempo para absolutamente todo. Bienvenidos al día número 114 en Disconnect to Reconnect, un canal donde nos enfocamos a buscar a Papito Dios a través de la lectura del mensaje de su palabra durante un año, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts y en base a la versión de la Biblia NBI. Y si te has perdido los días anteriores, no te preocupes, que en la cajita de descripción te voy a dejar una lista donde vas a poder encontrar ordenado de manera secuencial todos los días desde el día número 1. Nunca es tarde para comenzar a leer la Biblia y conectarte con Papito Dios. Comparte este mensaje también para que podamos hacer viral el mensaje del reino de Dios. Y lo más importante siempre es poner en primer lugar a Dios a través de la oración. Así que cierra tus ojitos y oremos. Amado Rey Celestial, gracias te damos por tu infinito amor hacia nuestras vidas. Gracias porque cada día nos enseñas a ser mejores y nos muestras tu amor y fidelidad de muchas maneras. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a siempre ponerte en primer lugar, en primero antes que nuestros sueños, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, antes que nuestra propia vida, ya que tú tienes el control de todo. Tú eres quien decide sobre nuestras vidas, Señor, y queremos siempre hacer tu voluntad, buscarte y buscar tu presencia, Señor, para poder ir encaminados a hacer los sueños que tú tienes para cada uno de nosotros y los sueños que tú tienes para nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón y queremos pedirte que nos ayudes a seguir el camino que tú quieres para nuestras vidas. Vamos a poner nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos en tus manos y primero tú, Señor, que tú seas ayudándonos a ir encaminados a lo que tú quieres y dándonos señales para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Gracias por absolutamente todo. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la Biblia hasta el amanecer? Lo puedes comprobar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo del 7 al 11. El primer día de la semana, Pablo conversaba con los discípulos hasta medianoche y debido a su pasión por la palabra de Dios, continuó hablando hasta el alba. Un joven cayó muerto desde una ventana debido al sueño, pero Pablo lo abrazó y dijo que su alma estaba con el Señor. Comencemos con el día número 114. Deuteronomio capítulo 8. No te olvides del Señor tu Dios. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Este capítulo que acabamos de leer en la Biblia es un episodio crucial que nos enseña importantes lecciones sobre la relación entre Dios y su pueblo. En este capítulo, Moisés, el líder de Israel, recuerda a los israelitas las experiencias que tuvieron en el desierto y las lecciones que aprendieron allí. La principal lección
que Moisés enseña es que la vida no solo se basa en la comida y el sustento material, sino que también en la relación con Dios. Dios provee para las necesidades materiales de Israel, pero también les enseña a tener fe en Él y a confiar en su providencia. Moisés también les recuerda a los israelitas que no deben olvidar las experiencias pasadas, ya que estas lecciones son importantes para su crecimiento espiritual y para que puedan superar las pruebas futuras. En cuanto a cómo podemos aplicar lo que acabamos de leer en nuestras vidas, deberíamos recordar que la vida no solo se basa en las cosas materiales, sino que también en nuestra relación con Dios. Debemos confiar en Él y tener fe en su providencia y no olvidar las lecciones que aprendemos en nuestras experiencias pasadas. Recordar todo lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Además, podemos aprender a no depender solo de las cosas materiales, sino que también de Papito Dios. Debemos mantener una relación cercana con Él cada día, a cada instante, a cada momento y confiar en su amor y providencia. En resumen, este capítulo nos enseña que la vida no solo se basa en las cosas materiales, sino que también en nuestra relación con Dios. Debemos confiar en Él, tener fe en su providencia y no olvidar las lecciones que aprendemos en nuestras experiencias pasadas. Debemos recordar lo fiel que es Dios y ponerlo en primer lugar siempre, obedecerlo a cada instante y recordar que Dios es el Dios de imposibles. Deuteronomio capítulo 9. El mérito no es de Israel. Escucha, Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los anaquitas? Pero tú, entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor. Y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra, el becerro de oro. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaron el enojo del Señor en Horeb, que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió con su dedo todas las palabras que proclamó desde la montaña en medio del fuego. El día de la asamblea, pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé a seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También el Señor me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había mandado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más, y tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego tomé el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé y lo molí hasta hacerlo polvo. Después arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña, en Taberá, en Masá y en Kibrot Atabá. Ustedes provocaron también la ira del Señor. Además, cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo, suban y tomen posesión de la tierra que les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No confiaron en Él ni le obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40
días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyes tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo, su maldad y su pecado. No sea que en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. En este capítulo pudimos ver el relato de la historia de Israel y su relación con Dios. En este capítulo, Moisés recuerda a Israel sus rebeliones pasadas y cómo Dios los ha perdonado y los ha llevado a la tierra prometida. Moisés les recuerda a los israelitas que no han entrado en la tierra por sus propios méritos, sino que Dios los ha llevado allí debido a su gran misericordia y su pacto con sus padres. También les recuerda que han sido un pueblo duro, resistiendo la voluntad de Dios y rebelándose contra él. Moisés les dice que no deben olvidar sus rebeliones pasadas y a no repetir los errores de sus padres. También les recuerda que Dios es un Dios de fuego consumidor que destruye a los que se oponen a él. En cuanto a cómo podemos aplicar este capítulo en nuestras vidas, hay varios puntos importantes a considerar. Primero, debemos reconocer y agradecer el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Debemos entender que no hemos entrado en la vida cristiana por nuestros propios méritos, sino que Dios nos ha llevado allí debido a su amor y su pacto con nosotros. Segundo, debemos recordar nuestras rebeliones pasadas y no repetir los errores de nuestros padres. Debemos reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios y no repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Tercero, debemos temer a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Debemos seguir a Dios y no oponernos a Él como lo hicieron los israelitas en el pasado. Finalmente, debemos recordar que Dios es un Dios de fuego consumidor que destruye a los que se oponen a Él. Debemos temer a Dios y no desafiar su autoridad, sino que debemos someternos a Él y seguir sus mandamientos. En resumen, este increíble capítulo nos enseña a reconocer y agradecer el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, a recordar nuestras rebeliones pasadas y a no repetir los errores de nuestros padres o los errores antiguos, a temer a Dios y servirle con todo nuestro corazón, y a recordar que Dios es un Dios de fuego consumidor que destruye a los que se oponen a Él. Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. De nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios llama el pasado a cuentas, contradicciones de la vida. He visto algo más bajo el sol, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, ¿al justo y al malvado los juzgará Dios? Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Este capítulo es especial porque en él el autor, que se cree que es el rey Salomón, reflexiona sobre la naturaleza de la vida y la búsqueda de la sabiduría. En este capítulo
capítulo, Salomón destaca la brevedad de la vida humana y cómo, en comparación con la eternidad, nuestra vida es como un momento fugaz. Él también destaca la importancia de disfrutar de la vida y no preocuparse demasiado por el futuro, ya que no podemos controlar lo que sucederá. Sin embargo, también nos recuerda que debemos ser responsables y no malgastar el tiempo que tenemos. Y en cuanto a cómo aplicar lo que estamos leyendo en nuestras vidas, hay varios puntos importantes a considerar. Primero, debemos reconocer y aceptar la brevedad de la vida humana. Debemos disfrutar de cada momento y no malgastar el tiempo que tenemos. Segundo, debemos ser responsables y no malgastar el tiempo que tenemos. Debemos utilizar nuestro tiempo para hacer cosas que nos traen felicidad y nos acercan a Dios. Tercero, debemos recordar que no podemos controlar lo que sucederá en el futuro. Debemos confiar en Dios y dejar que Él nos guíe. Finalmente, debemos recordar que la vida es un regalo de Dios y que debemos agradecerle por cada momento que tenemos. En resumen, este increíble capítulo nos enseña a disfrutar de la vida, ser responsables y confiar en Dios siempre, a ponerlo a Dios en primer lugar. Al hacer esto, podemos vivir una vida más plena y significativa, recordando que todo tiene su tiempo y no preocupándonos por las cosas malas que podamos estar pasando. Juan capítulo 20, el sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Raboní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados». Jesús aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: «La paz sea con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «¿Por qué me has visto? Has creído», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Este increíble capítulo del libro de Juan que acabamos de leer es un relato realmente emocionante y lo vamos a analizar un poquito. El capítulo es un testimonio poderoso de la resurrección de Jesús y su aparición a los discípulos después de su muerte y sepultura. En este capítulo, Juan describe cómo Jesús se manifiesta a los discípulos, especialmente a Tomás, que dudaba de la resurrección. El mensaje central que podemos obtener de este capítulo es la victoria de Jesús sobre la muerte y la importancia de la fe en su resurrección. El capítulo comienza con la descripción de cómo Jesús le aparece a los discípulos que estaban reunidos en secreto por temor a los judíos. Jesús les muestra sus manos y costado y les dice: paz a vosotros. Esta escena es significativa porque muestra que Jesús no solo es el Señor, sino también el que trae paz y reconciliación. La aparición de Jesús a los discípulos es un momento crucial en la historia de la fe cristiana. Jesús les da el Espíritu Santo y les ordena que perdonen los pecados de los demás. Esta acción es fundamental para la misión de los discípulos que deben llevar el mensaje de Jesús al mundo. El capítulo también destaca la importancia de la fe. Tomás, uno de los discípulos, no creía en la resurrección de Jesús hasta que vio sus manos y costado. Jesús le dice: Señor mío y Dios mío. Esta escena es un recordatorio de que la fe no se basa en evidencia física, sino en la confianza en la palabra de Papito Dios. El mensaje central de este capítulo es que Jesús es el Señor y que su resurrección es un hecho histórico. La fe en Jesús no se basa en evidencia, sino en la confianza en su palabra. Esta fe nos permite vivir una vida de paz y de reconciliación con Papito Dios y con los demás. En cuanto a cómo aplicar este mensaje en nuestras vidas, podríamos reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en la palabra de Dios. Debemos recordar que la fe no se basa en la evidencia, sino en la confianza en la palabra de Dios. Podemos también recordar que la fe es fundamental para la misión de los discípulos que deben llevar el mensaje de Jesús al mundo. Además, deberíamos reflexionar sobre la importancia de la paz y la reconciliación en nuestras vidas. Podemos recordar que Jesús es el que trae paz y reconciliación y que su resurrección es un hecho histórico que nos permite vivir una vida de paz y reconciliación con Dios y con los demás. En resumen, este increíble capítulo del Evangelio de Juan es un testimonio poderoso de la resurrección de Jesús y su aparición a los discípulos. El mensaje central de este capítulo es la victoria de Jesús sobre la muerte y la importancia de la fe en su resurrección. Este mensaje nos recuerda que la fe no se basa en evidencia, sino en la confianza en la palabra de Dios y que la fe es fundamental para la misión de los discípulos que deben llevar el mensaje de Jesús al mundo. Este capítulo es súper interesante porque nos invita a tener fe y confianza. Así que recuerda, no importa lo que estés pasando en estos momentos, ten fe y confianza que si Jesús resucitó, Él te va a ayudar. Pero tenemos que tener fe y confianza plena en Papito Dios. Juan capítulo 21. Jesús y la pesca milagrosa. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Este capítulo es el final del Evangelio de Juan. En este capítulo, Jesús aparece a sus discípulos después de su resurrección y les hace una pregunta importante: ¿me amas? Jesús repite esta pregunta a Pedro 2 veces y cada vez Pedro responde con un amor sincero. La tercera vez Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas, lo que significa que Pedro debe cuidar de los demás. Esta escena nos recuerda que el amor de Dios no es solo una emoción, sino una acción que se traduce en el servicio de los demás. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero debemos reflexionar sobre nuestro amor por Dios. ¿Lo amamos de verdad o solo lo amamos en teoría? Segundo, debemos considerar cómo podemos servir a los demás. ¿Qué podemos hacer para apacentar las ovejas de Dios? ¿Cómo podemos cuidar de los que están sufriendo o necesitan ayuda? Al recordar que el amor de Dios es acción, podemos vivir una vida más auténtica y significativa como Pedro, que se comprometió a cuidar de las ovejas de Jesús. Y hoy quiero darte mi punto de vista, lo que Dios me habló acerca de este capítulo. Si recuerdas, en capítulos anteriores, Pedro le negaba a Jesús 3 veces y el día de hoy leemos que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 veces si nosotros nos equivocamos, 3 veces Dios nos va a perdonar. Dios está para cada uno de nosotros y nos ama sin importar los errores que cometamos. Recuerda que de tus errores vas a tener consecuencias, pero Dios te va a perdonar porque Él te está esperando con los brazos abiertos porque te ama mucho. El mensaje central también que podemos rescatar de este capítulo es que Jesús es el centro de nuestra vida y que debemos amarlo y seguirlo sin importar las circunstancias que se presenten. Jesús nos muestra que su amor es incondicional y que Él está dispuesto a sacrificarse por nosotros. El capítulo también nos enseña que debemos ser leales a Jesús y seguirlo sin importar las consecuencias que se presenten. Este mensaje también nos enseña a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús, como ya mencionamos, y además podemos reflexionar sobre nuestra fe y sobre nuestra confianza en Jesús. ¿Estamos seguros de que Jesús es el Salvador y que su amor es incondicional? ¿Estamos dispuestos a seguirlo sin importar las consecuencias que se presenten? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él y a dejar que Él nos guíe en nuestra vida? Hazte estas preguntas y pídele a Dios que si tienes que cambiar, te ayude a cambiar de la manera que a Papito Dios le agrada. Y recuerda que Dios ya te perdonó por lo que hiciste. Él te está esperando con los brazos abiertos. Hemos llegado al final del día 114 y espero de todo corazón estas enseñanzas estén transformando tu vida y tu corazón. Oro cada día para que Dios haga una obra transformadora en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y te digo que mañana las historias están de igual manera súper interesantes que de seguro van a cambiar tu forma de ver la vida y tu manera de conectarte con Papito Dios. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.